Gracias, nos podemos sentar. Bueno, como les comenté al inicio, hoy culminamos la celebración del Día del Contador con un invitado muy especial del país de México, en convenio con ALAFEC. Nos acompaña el doctor Gabriel Guevara Gutiérrez con una ponencia que nos va a dar a conocer inicio y planeación de proyectos en el enfoque de PMI. Es docente de tiempo completo de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, licenciado en Informática de la UNAM, maestro en Administración de Organización de la UNAM, maestría en Sistemas de Información. En el 2022 terminó los estudios de doctorado en Desarrollo de la Educación de la Universidad de Desarrollo Empresarial y Pedagógico, certificado por Project Manager Professional por parte de Project Manager Institute. Trabajó en el desarrollo de los sistemas informáticos para la Facultad de Contaduría y Administración de la Facultad de Derecho de la UNAM. Actualmente es coordinador académico de informática. Sus intereses profesionales son modelos ágiles para el desarrollo del software, análisis y diseño de sistemas, administración de proyectos, aplicación de móviles y modelos de intervención para mejorar el desempeño académico, estrategias de enseñanza y aprendizajes y modelos curriculares. Doctor, bienvenido a la Corporación Universitaria Republicana, lo dejo en sus manos. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecer la invitación por parte de la Corporación Universitaria Republicana, en preciso de la Facultad de Contaduría Pública, agradecerle a la doctora Carolina, y es un gusto estar con ustedes aquí el día de hoy, para compartir un poco de a lo que me dedico y que yo creo que puede ser de mucho interés para ustedes, para su formación. Algún día en su vida, quieran o no, van a tener que participar en algún tipo de proyecto, ya sea en la empresa en la que estén trabajando o en la organización, tal vez en un proyecto de investigación, o tal vez porque están haciendo algún tipo de emprendimiento y quieren hacer algún tipo de modelo de negocio en donde al fin de cuentas es un tipo de proyecto especial. Bueno, como mencionó la doctora, esta ponencia la titulé Inicio y Planeación de Proyectos, el enfoque del PMI. Aquí pues yo lanzaría una primera pregunta, ¿qué es el PMI? ¿No? Porque pues, a lo mejor estoy hablando en chino, una cosa, si hablo extraño o no se me entiende, o si digo algo inapropiado. Bueno, entonces, ¿qué es el PMI? Es una institución internacional que se encarga de regular lo que se considera el cuerpo de la administración de proyectos, ¿no? Entonces, su nombre es Project Management Institute. Y entre otras cosas, de lo que hace el PMI, es algo que se llama el PMBOK. ¿Qué es el PMBOK? Es una guía, entre otras cosas, en donde es un cuerpo de conocimientos que nos ayuda a administrar proyectos, ¿no? Muchas veces estamos participando en proyectos y lo hacemos de la manera empírica, en donde cuando nos preguntan algo como, oye, ¿cuánto vas a durar hacer ese proyecto? Pues ocupamos la clásica técnica de que me chupo el dedo y le pregunto al viento, y creo que van a ser 3 meses, ¿no? Y duran esos 3 meses, te sales del presupuesto, la gente se enoja, te quieren cortar la cabeza a los jefes, entre otras cosas, y resulta que lo estás administrando de una manera pues no correcta, que lo haces con tu experiencia, la cual a veces no es suficiente, y entonces es cuando empiezas a mirar a este tipo de organismos que te ayudan a administrar de manera efectiva lo que es un proyecto. Si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta, no dude en levantar la mano para que no nos quedemos con esos gaps o desconocimientos que luego nos impide conocer el tema, ¿no? Bueno, el PMBOK, como les menciono, es un cuerpo de conocimientos, de lo que nos dice cómo tendríamos que hacer de manera eficiente o cómo tenemos que gestionar un proyecto. En la 6ª versión se divide en estos 2 elementos, ¿no? El primero es la guía de fundamentos para la dirección de proyectos y el segundo, el estándar para la dirección de proyectos. Estas 2 partes están enfocadas, por un lado,
a que yo debo de tener un cuerpo de conocimientos en donde yo tengo que saber cómo definir el alcance, cómo establecer un cronograma, cómo establecer un costo y presupuesto. De aquí viene la importancia para los contadores. Cómo establezco la calidad, cómo voy a gestionar mi recurso humano, cómo voy a estar haciendo las comunicaciones, cómo voy a estar gestionando los riesgos, que muchas veces los olvidamos y que sabemos que van a pasar cosas malas, pero no las consideramos, y es cuando se atrasan las situaciones. Las adquisiciones, que básicamente son contratos, que esto le interesa mucho a los abogados, y algo que aquí le llaman interesados. Esta palabrita no me gusta, más adelante les voy a platicar por qué. Y bueno, estos son conocimientos que en esencia son técnicas y herramientas que debo de emplear en algún momento con base a ciertas recomendaciones para que yo pueda hacerlo de manera efectiva. Y aquí viene una cosita que ha complicado o complicó mucho la vida en los que se dedican a la administración de proyectos, que le llaman grupos de proceso. ¿Cuáles son los grupos de proceso? Inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre. ¿Y por qué complicaba la vida? Porque la gente pensaba que esto se tenía que hacer de manera secuencial, ¿no? Entonces, un proyecto se inicia, termino el inicio, luego lo planifico, termino la planificación y luego lo ejecuto y luego lo monitoreo y control y por último hago el cierre o la entrega final. Y esto no es cierto. Esto más bien era una guía para que la gente entendiera que de una u otra forma, todo proyecto, independientemente de cuál se trate, pues hay que ejecutar un conjunto de actividades para que se pueda lograr el resultado esperado. Bueno, entonces, debido a esta mal entendimiento o una mala explicación por parte de la guía del PMBOK, se creó la 7ª edición, porque se va actualizando en teoría cada 3 años. Debido a la pandemia hubo un retraso, pero bueno, el resultado que se obtuvo fue el siguiente. Y aquí me explicó con estos pequeños garabatos, en donde la guía de fundamentos se pasa para acá. Entonces vamos a encontrar que se repiten algunas áreas de conocimiento o que les cambiaron el nombre, ¿no? Incluso nos vamos a encontrar que cosas del estándar lo pasaron acá. Y empieza a agregar algo que es bien importante hoy en día para las organizaciones. Sí está bien que administres proyectos, pero lo que nos interesa de un proyecto es el valor que estás aportando para los objetivos que persigue esa empresa. ¿Y cuáles son los objetivos que persigue una empresa? Pues básicamente generar algún tipo de ingreso para tener un rendimiento. ¿Por medio de qué? Pues la venta o algo que tenga que ver con la construcción o comercialización de algún producto. Y bueno, otro de los aportes que nos ofrece es los principios que guían la dirección de proyectos. Algo que yo como administrador o como miembro del equipo de administración de proyectos no debería de olvidar para que pueda tener cierta probabilidad o tenga una gran probabilidad de que el proyecto llegue a buen término. Y por último, esta parte que son los dominios de desempeño. Vamos a borrar esto que nos está estorbando. Entonces, esta es otra parte, ¿no? En esta plática voy a hacer una combinación de los dos enfoques del PMBOK y de la versión 6 y de la versión 7. ¿Por qué? Porque resulta que todo esto que tenemos aquí se mandó a un cuerpo de conocimientos que se encuentra en un sistema. Este sistema, desgraciadamente, hay que pagar una renta anual para que yo pueda tener acceso a esa información y cuando la requiera, la ocupe. Entonces, es una de las desventajas. Se preguntarán, tal vez, ¿cómo nace un proyecto? No es que se junte papá y mamá y de repente, después de 9 meses, ya tenemos un proyecto, ¿no? Sino que la empresa o la organización está en un ambiente y tiene que responder ese ambiente externo. Y al fin de cuentas, con base en las estrategias, se van a establecer un conjunto de proyectos para cumplir con esa estrategia. Y esas estrategias obedecen a atender situaciones como avances tecnológicos, alguna demanda del mercado, una petición del cliente o una necesidad del cliente o un requisito legal que nos esté marcando los organismos gubernamentales. Y a partir de ahí se genera una iniciativa informal. Entiéndase que es una idea
en donde apenas se va a determinar cuál es su factibilidad. Estamos hablando de una factibilidad operativa, de una factibilidad técnica, una factibilidad económica, y entonces se tiene que evaluar. Y aquí aparecen pues cierto conjunto de expertos pues que nos van a estar diciendo si realmente lo que voy a gastar en este proyecto lo voy a recuperar. El PMBOK nos va a establecer que una vez que logramos eso, pues tenemos que hacer una iniciativa formal. Esa iniciativa formal es como el acta de nacimiento del proyecto. Aquí en Colombia le llaman acta de nacimiento. Acta de constitución, sería un acta de constitución, ¿no? En el PMBOK pues se le llama carta de proyecto. Ahorita más adelante vamos a hablar de la carta de proyecto. Pero bueno, ¿qué es un proyecto? Y esto es para que a todos nos quede claro porque luego generamos definiciones y entonces PMBOK con PMI trata de homogeneizar el conocimiento y todos los que participen en el proyecto entiendan lo mismo y no tengamos malas concepciones. Y aquí, conforme a la versión 7, nos dice que es un esfuerzo temporal. ¿Qué significa esto? Que tenemos un inicio y un fin, en donde nosotros buscamos lograr un servicio o resultado único. Esto puede parecer confuso. Por ejemplo, van a pensar, mi tarea que me dejaron de finanzas, es un proyecto. No, porque todos tienen que entregar la misma tarea, ¿no? Salvo que el profesor o docente haya indicado lo contrario, más bien esa es una actividad rutinaria que va cambiando conforme a ciertos resultados de aprendizaje que va estableciendo el profesor, pero se va repitiendo, ¿no? Sí, los proyectos se conforman de actividades rutinarias, pero van un poquito más allá. Les pongo un ejemplo de mi país, que me afectó a mí. Ahí en la zona por donde vivo, se iba a construir un tipo de autopista, ¿no? Entonces, ese proyecto, ¿por qué es un proyecto? Pues porque involucra una gran cantidad de personas que van a trabajar en ello y que se van a ver afectadas por la interrupción de las zonas en donde van a estar bloqueado el tráfico. También se va a invertir una gran cantidad de dinero. No estamos hablando, bueno, en México mucho dinero, son millones, ¿no? Entonces estaremos hablando de millones de pesos. Y por otro lado tiene una gran duración. No de un mes, no de 2 meses, sino de tal vez de 6 meses en adelante ya estamos hablando de un proyecto. Esto ha cambiado un poquito en la versión 7, pero bueno, más adelante cuando empecemos a ver el enfoque que tiene el PMI actualmente para proyectos, pues vamos a ver que la duración a veces no es un factor importante. Entonces, cuando estemos pensando en un proyecto, pues tenemos que considerar esas 3 características, ¿no? La duración, la cantidad de recursos humanos que voy a emplear, también los económicos y materiales, y las personas involucradas. Entonces, aquí de lo que estamos hablando es, pues, ¿cómo administra un proyecto? ¿O qué es la administración de proyectos? Aquí lo que quiero destacar es que estamos hablando de aplicación, no solamente de conocer un conjunto de definiciones, sino de que yo sepa cómo hacer un presupuesto. Ustedes que son de finanzas o contadores, apoyan mucho esa parte de la administración de proyectos porque luego el que funge como administrador de proyectos tiene una idea vaga, no es experto en esa materia, entonces nos tenemos que apoyar de otras profesiones para que nos ayuden a hacer ese presupuesto. Bueno, entonces ese conjunto de conocimientos, habilidades técnicas y herramientas están enfocadas, y aquí lo voy a subrayar, a cierto tipo de requerimientos. Ay, qué feo se vio, ¿verdad? Espero que ya se vea así bonito. Bueno, ya se ve más o menos, ¿no? Entonces, estos requerimientos, ¿de dónde provinieron? Pues de acá. Vienen del mercado, viene del cliente, viene de la legislación, pero vienen de algún tipo de stakeholder, ahorita hablo que es un stakeholder, que nos va a decir qué necesita. Y bueno, y aquí algo que es bien importante en la nueva versión es que ya no habla de productos, habla de resultados. Tiene un significado muy especial eso de resultados, ahorita hablo de ello. Y aquí viene lo que nos interesa para esta plática. Predictivo, híbrido y adaptativo, ¿no? Predictivo es un enfoque más o menos secuencial, en donde termino una etapa y hasta que termino esa etapa sigo con la siguiente etapa.
Eso se puede ocupar cuando tenemos condiciones normales, en donde no hay tanto riesgo, los requerimientos son conocidos, o requisitos, según como lo conozcan aquí. Y bueno, digamos que siguiendo ese proceso lineal o secuencial voy a obtener el resultado que nos están solicitando. El otro modelo, que aquí le llaman adaptativo, es lo que luego conocemos como modelos ágiles, en donde son modelos donde consideran la incertidumbre, la complejidad, y cuando el cliente no tiene una idea clara de lo que necesita, tenemos que estar iterando, estar repitiendo por medio de algún tipo de prototipo o algo por el estilo, para saber qué es lo que necesita. Sobre todo cuando hablamos de modelos de negocio, se ocupa mucho este enfoque. A lo mejor han escuchado del libro de Eric Ries, de Lean Startup. Entonces, ese enfoque que ocupa ese señor es muy parecido a esto. Y el híbrido, que es como una mutación entre el predictivo y el adaptativo, ¿no? Dependiendo de las condiciones en las cuales me enfrento, pues voy a estar ocupando uno o el otro. Bueno, ¿y quién se encarga de ejecutar la administración de proyectos? Es el administrador de proyectos. Bueno, obvio, ¿no? Antes se le consideraba una persona que el jefe, el dueño de los recursos, el dueño de la empresa, lo designaba y le decía: tú, Gabriel Guevara, eres el responsable de este proyecto, y si fracasa te corto la cabeza. Y si sale bien, si es exitoso, pues te doy un poco de reconocimiento, pero va a ser gracias a mí. Antes era ese tipo de enfoque. Hoy en día, pues el administrador de proyectos sí es un líder en donde va a estar trabajando junto con sus demás colegas para lograr el resultado, pero va compartiendo este liderazgo según la situación. Bueno, pero al fin de cuentas necesitamos designar un responsable porque es el encargado de dirigir el proyecto. ¿Para qué? Para lograr el resultado. En la literatura nos vamos a encontrar que a veces lo abrevian como AP, como administrador de proyectos, o como PM, como Project Manager. Y una de sus funciones principales conforme al PMI es esta: integra. ¿Integra qué? Integra conocimientos, integra habilidades, integra recursos en un todo cohesionado para que esos esfuerzos temporales nos ayuden a lograr el resultado. Y algo nuevo que viene en la versión 7 es esta partecita, el proceso de entrega, que a veces es una de las más complejas. ¿Por qué? Porque a lo mejor en la industria, mi industria principal es la de software, en la construcción de sistemas informáticos, pues nos encontramos que hay muchos modelos, métodos, procesos, metodologías que nos dicen cómo construir software. Entonces el problema es ¿cuál elijo? ¿No? Igual, si estoy en una industria de cierto tipo, pues nos vamos a encontrar con ciertos estándares, con ciertos procesos, metodologías que nos dicen cómo hacer ese producto. El problema es cómo lo hago, o cuál elijo. Ahí es responsable del PM determinar con base a ciertos factores ambientales cuál es el mejor. Y no siempre atiende a las necesidades que nos están estableciendo los clientes, por lo que el PM tiene que hacer una configuración o una adaptación de ese proceso. Y es lo interesante. Bueno, el otro punto que necesitamos platicar antes de continuar con lo que es el inicio y planeación es lo que se considera un resultado y lo que se considera un producto, para que todos estemos en el mismo lenguaje. Entonces, el resultado es el que nos da beneficio y valor. ¿A quién? A la empresa o al cliente. ¿Qué es un producto? Y esta es una gran distinción con respecto a la versión 6. El producto antes era el producto que nos solicitaba el cliente. No, ahora lo que cambia es que es un tipo de artefacto, un tipo de artefacto que es cuantificable. En otras palabras, puede ser un documento, puede ser un producto intermedio que me va a ayudar a generar el valor que me está solicitando el cliente. Entonces, por ejemplo, el presupuesto que ustedes luego hacen, ese se puede considerar un producto. O por ejemplo, un contrato de adquisiciones, ya sea compra directa o por legislación, o otro tipo de contrato, también se considera un producto. Bueno, como les mencionaba al principio, otro de los elementos que propone la versión 7 es el sistema de entrega de valor.
A lo mejor en sus clases han escuchado de lo que es cadena de valor. ¿Qué es la cadena de valor? Pues es un proceso en donde yo recibo cierto tipo de insumo, lo proceso, genero un producto y tengo una salida que va dirigida a un cliente, ¿no? Más o menos esta es la idea. Aquí es necesario precisar de que el PMI por lo regular se enfoca a grandes organizaciones, aunque se puede adaptar a cualquier tipo de proyecto. ¿Por qué? Porque cualquier tipo de proyecto se desempeña o trabaja en un ambiente externo. Competidores, clientes, la propia industria, el gobierno es nuestro ambiente externo. El ambiente interno es todo lo que tenemos en la empresa. ¿Y qué es todo eso que tenemos en la empresa? Hay cosas interesantes que le ponen nombre medio extraño, el PMBOK. Por ejemplo, le llaman OPA, ¿no? ¿Y qué es eso del OPA, no? Pues es un cuerpo de conocimientos que te dice cómo administrar tu empresa. Lo que luego conocen como manuales de procedimientos, manuales de organización, forma parte del OPA. Cómo tienes que dirigir tu proyecto, cómo tienes que administrar tu proyecto, también forman parte del OPA, entre otras cosas. Y aquí viene el sistema de entrega de valor. Y vamos a encontrarnos con estas cositas extrañas que se llaman portafolio, programa y proyecto. ¿Esto de dónde surge? Surge, vamos a anotarlo aquí para que no se nos olvide, de estrategias que definen la empresa. Y esas estrategias se cumplen por medio de lo que son proyectos. Bueno, ¿cómo organizo los proyectos? Y aquí esto le va a interesar a los financieros, ¿no? Aclaro, esta es la perspectiva que tiene el PMI, por lo que a lo mejor hay diferencias en el aspecto de finanzas. Entonces, aquellos que están enfocados a cierto tipo de financiamiento, los organizo o los agrupo en un tipo de portafolio. Vamos a suponer que aquí mi portafolio, yo no soy experto, pero voy a suponer, me corrigen, mi inversión va a ser en divisas, ¿no? Y tengo otro portafolio que es en bienes raíces. Entonces los categorizo de acuerdo a su origen o su fuente, o algún tipo de esquema que se haya definido en la empresa. Luego los puedo definir conforme a su alcance, conforme a su propósito, conforme al tipo de recursos que voy a emplear, conforme al tipo de tecnología, y eso le llamo programa. Y dentro de esos programas pues ya voy a tener los proyectos. Bueno, entonces vamos a borrar esto, los gravatitos. Esto nada más son formas de organizar. Aquí lo que nos interesa es que todo proyecto se basa en un programa, en un portafolio, y que va a requerir de las operaciones tradicionales que tiene la empresa para lograr el resultado esperado. El senior CEO o jefe de la empresa o dueño de la empresa, pues es el que va a estar dando las pautas para organizar esto. Bueno, luego el otro elemento que necesitamos conocer, que le llaman los principios de administración de proyectos. Estos principios son los ejes rectores. Por ejemplo, cuando ustedes cruzan una calle, pues hay un principio de que vigilo de que no venga un automóvil, corre o coche para que no me atropelle, ¿no? Entonces, estos delimitan nuestro comportamiento o la forma en que nos vamos a estar dirigiendo. Solo voy a mencionar algunos para que no nos tardemos tanto. Y aquellos que se relacionan mucho con lo que están haciendo en sus clases, ¿no? Crear un ambiente colaborativo, ¿no? A veces pensamos que trabajar en equipo es repartir el trabajo y alguien se apunta para juntarlo y alguien paga las tortas, ¿no? Eso no es trabajo en equipo. Aquí hablamos de un ambiente colaborativo en el sentido de que yo reconozco todas las capacidades que tienen los integrantes de mi equipo y con base en ello, cada uno de ellos va a estar definiendo, seleccionando el trabajo del cual puede hacer. Y con base en ello, determinar cuál es la mejor manera de trabajar. Vamos a definir qué es stakeholder. Por lo que entiendo, aquí sí lo manejan bien, en México no lo manejan bien. ¿Y por qué lo menciono? Porque luego se genera la traducción de stakeholder de participante. Y es lo que les mencionaba al principio de la presentación. No me gusta esta traducción por lo siguiente. Permítame tantito. Vámonos a una lámina del futuro. ¿Qué es un stakeholder? Un stakeholder es una persona que se ve afectada por el proyecto.
ya sea de forma negativa o positiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, me comentaba la doctora que habían actualizado su currículo o su plan de estudios, entonces, pues a fin de cuentas, ustedes se ven afectados, ¿no? Ya sea porque están en el nuevo plan o en el viejo plan. Si están en el viejo plan, están siendo afectados de cierta manera, a lo mejor de manera negativa, y a los de nuevo plan, pues a lo mejor de manera positiva. Y los profesores pues también son stakeholders, porque unos a lo mejor opinaron y otros no opinaron nada sobre los nuevos programas de las asignaturas. Entonces, esas personas que no participaron, pues no importa que no hayan participado, siguen siendo stakeholders porque se ven afectados. Bueno, espero que me haya explicado. Y los stakeholders pues pueden ser de diferente tipo, ¿no? Aquellos que van a hacer uso del sistema, lo voy a hacer un poquito más grande, aquellos que son los directores funcionales de la empresa, propiamente el gobierno, los proveedores. Tenemos uno especial, aquí sí lo traduje, pero lo van a encontrar muy común como sponsor, ¿no? Y este es un rol bien importante que tenemos que definir al inicio de un proyecto, ¿no? Ya me estoy adelantando un poquito al inicio, pero no se les olvide este sponsor. El sponsor es el que le da el poder al administrador de proyectos. A veces nos encontramos proyectos que tienen un administrador, pero que no hubo ningún sponsor que le haya dado esa autoridad. Entonces, por lo regular, ese tipo de proyectos fracasan. Bueno, entonces vamos a regresar al presente. Espero que haya quedado claro que es un stakeholder. ¿Cuál más? Estos son los importantes. Otra aportación que tenemos en la versión 7 es lo que nos habla un poco lo que es la teoría general de sistemas, en donde se ve a la organización como un sistema que interactúa con otro tipo de sistemas, por lo que si un elemento del sistema al cual pertenece sufre una modificación en su comportamiento, va a modificar los demás. Entonces la organización tiene que atender ese tipo de movimiento o ese tipo de comportamiento. Y tiene que estar atento el PM o el administrador de proyectos para actualizar su plan, ¿no? Ustedes son una generación en donde ya están acostumbrados a que cambie rápidamente algunas funciones de su TikTok o su Instagram que me están posteando ahorita, espero. Y entonces es una de las partes que debemos de tener atención en los principios de la administración de proyectos. Aquí los maestros no me dejarán mentir, la complejidad se va volviendo un tema en donde tenemos que estar atendiendo cuáles son ese tipo de interacciones que le están dando complejidad al sistema y con base en ello responder. El otro punto, ya último, para que no se me duerman tanto, es esto. Debemos de estar atentos a que, a pesar de que tengamos un plan muy bonito, no significa que va a estar 100% correcto. Y tenemos que irlo adaptando según la situación que se vaya presentando. Y requerimos que esa persona y esas personas que van a estar trabajando en ese proyecto tengan esta capacidad de resiliencia. A veces el cambio no es visto muy bien, como que dicen, ay, ¿por qué me cambias las cosas ahorita? Pero si mi ambiente cambia, pues la empresa tiene que cambiar y atender ese tipo de comportamiento, porque si no deja de ser competitiva y por lo tanto pues puede perder clientes y pues quiebra. Bueno, entonces pasemos a otra cosa que se llama dominios de desempeño. Ya hablé un poquito de stakeholders. Entonces, ¿qué tiene que hacer el PM, no? Pues definir, identificar esos stakeholders que participan, tiene que conformar su equipo de trabajo, generar un ambiente óptimo, tiene que entender en qué consiste el ciclo de vida del producto que tiene que construir, tiene que hacer una planeación y adecuarla según el momento, tiene que trabajar en el proyecto, tiene que enfrentarse a la entrega del valor, tiene que generar métricas que le permitan medir el desempeño o el avance y tiene que manejar la incertidumbre. Así lo manejo de manera muy planita. Bueno, entonces al principio les decía que el enfoque que tiene el PMI actualmente es que es predictivo o adaptativo, ¿no? Aquí yo le llamé ágil. Y esto yo creo que les va a ayudar mucho en el futuro,
porque cuando estén trabajando con un líder de proyecto, va a tender a ser predictivo o ágil. Ya si se formó bien, pues va a navegar entre las dos sin ningún problema. Pero aquellos que son viejitos como yo son muy dados a ser predictivos. Pero a partir de hace 10, 15, tal vez 20 años, ahorita esas nuevas generaciones de líderes de proyectos tienden a ser más ágiles. El problema es que luego se andan peleando los viejitos con los chiquitos, ¿no? Con los jóvenes. Porque piensan que el mejor es el suyo. Y la verdad es que no hay ni uno mejor ni uno peor. Depende de la situación, depende de las condiciones del ambiente, dependen de los requerimientos que me está estableciendo el proyecto, depende de la organización, depende de los clientes, dependen de muchos factores y con base en ello, o ocupo este, o los tengo que combinar. Incluso tengo que ocupar métodos de otras partes. Bueno, entonces aquí lo que nos importa es que los predictivos les preocupa mucho lo que va a pasar y todo lo quieren adelantar. Y los ágiles o adaptativos, pues no importa, si mañana cambian las cosas, se adaptan. Se enfocan a un ciclo de vida muy lineal. Del paso 1 sigo al paso 2, del paso 3, del paso 2 al 3, del 3 al 4 y así consecutivamente. Y no, si estoy en el paso 3, si es necesario me regreso al paso 1. Si el paso 1 ya funcionó y el 2 y el 3 y el 4 no me sirve, me voy al 5. Bueno, aquí lo que nos interesa es la productividad, aquí lo que nos interesa es la respuesta al cambio, ¿no? Esto está enfocado mucho a lo que es el ciclo de vida. Ustedes lo conocen como proceso. No es el proceso administrativo, es el proceso de generar el producto. Y bueno, esto está enfocado a entregar un producto, ya sea bien o servicio, y esto está enfocado a entregar valor, aquello que destaca a la empresa con respecto a sus competidores. Esto lo omito, ahorita no nos interesan. Bueno, esto es como se veía en la versión 6. Esto no lo van a encontrar en la versión 7. ¿Y qué nos decía la versión 6? Bueno, pues primero inicio un proyecto, luego lo planeo, lo ejecuto, al mismo tiempo lo controlo, entonces con base en lo que planeé, ejecuto, y si yo observo que hay un cambio, entonces tengo que actualizar mi planeación. Una vez que termino mi proyecto o etapa, hago una entrega, tanto legal como administrativa, y al igual, pues tiene que terminar el control. Esto no ha cambiado mucho. No importa de qué tipo de proyecto estemos hablando, sea predictivo o sea ágil, se va a presentar alguna de estas etapas. En este orden, quién sabe. A lo mejor nos encontramos que se van directamente a la planeación y está bien. O a lo mejor se van directamente a la ejecución y está bien. Y suena extraño, sobre todo si luego nos enseñan un proceso administrativo en donde tengo la planeación, la ejecución, la dirección y el control. Pues pensamos que es lineal, pero en los proyectos no es lineal, va a depender de las circunstancias. Bueno, ¿de qué vamos a hablar ahorita? Vamos a hablar de lo que es el inicio, desde el enfoque prescriptivo, ¿no? En donde se considera lineal o secuencial. Bueno, me lo salto para que no los aburra tanto. Algo que es bien importante, no importa el tipo de proyecto. ¿Cuáles son las variables principales en la administración de proyectos? La primera es alcance. Entiéndase cuáles son las características de mi producto que me están solicitando. Si observan aquí, tenemos a un caballero guapo que está siendo medido por un sastre. Y eso es el alcance. Tengo que medir cuáles son las características de mi resultado para que con base en un proceso genere esas características. Segunda característica o variable, el tiempo. Yo tengo que entregar ese resultado en un tiempo determinado. No me puedo extender, porque si me extiendo, estaré incumpliendo, estaría perdiendo una ventaja competitiva o estaré incumpliendo un contrato o alguna cuestión legal, ¿no? Por ejemplo, si nos piden un proyecto que se basa en algún tipo de regulación gubernamental donde tenemos una fecha límite, ahí tendría problemas si no cumplo. Y por último, el costo. Vamos a tener que invertir cierto tipo de dinero para obtener cierto rendimiento. Y bueno, estos tipos de variables van a influir directamente en la calidad del resultado que estamos estableciendo. Y ahora sí, vamos con lo que nos interesa.
El inicio, vamos a platicarlo en donde pues alguien estableció una necesidad y tenemos que designar un responsable. Este responsable, ¿cómo dijimos que se llama? Administrador de proyectos o Project Manager. Tengo que entender a mi organización. ¿Y cómo la entiendo? Conociendo su cultura. Toda organización tiene una forma de ser y de hacer, y eso lo vamos a encontrar en la cultura. También tengo que ver qué tipo de sistemas existen. Aquí, ojo, no estoy hablando de sistemas informáticos o de software, sino de sistemas organizacionales, sistemas financieros, sistemas contables. O sea, debo de conocerlo. Necesito entender cuáles son esos procesos, procedimientos e información histórica que me va a afectar. Si el proyecto es largo, pues lo tengo que dividir en fases para manejar esa complejidad. ¿Se acuerdan de los principios? Esto lo tenemos que aplicar aquí. Tengo que entender el caso de negocio. No sé cómo se llama aquí en Colombia, pero en México se refiere a aquello que voy a gastar para obtener cierto beneficio económico. Tengo que identificar los riesgos. Aquellos que son pesimistas son buenos candidatos a ser PMs. ¿Por qué? Porque tenemos que gestionar riesgos, ¿no? Tengo que generar objetivos medibles. Me imagino que lo ven tal vez en auditoría o en control interno. Si yo quiero medir algo, pues necesito, si yo quiero controlar algo, tengo que tener la capacidad de medirlo. Luego tengo que desarrollar lo que les decía, su acta, que es la carta de proyecto, y tengo que identificar stakeholders. Todos estos se generan a veces de manera, digamos, paralela por diferentes personas, pero lo que nos dice el PMI es que estos dos tiene que participar ya directamente el PM, ¿no? Estos aquí participa el PM, pero muy poquito, participa en otro tipo de roles, pero los que nos importan son estos. Bueno, y aquí viene otra cosa que está medio rara, más adelante se las platico. Vamos a empezar con lo que es desarrollar la carta de proyecto. ¿Qué es eso? ¿No? No le hagan caso a eso. Aquí está. ¿En qué consiste desarrollar la carta de proyecto? Y aquí lo vamos a hacer más grande para que alcancen a ver. Dice, es autorizar formalmente un proyecto o fase y documentar los requerimientos iniciales. Bueno, aquí les voy a platicar la historia. El sponsor, que es una persona que tiene autoridad suficiente para darle la autoridad al PM y encargarse del proyecto, también es el responsable de autorizar el presupuesto necesario. A veces puede ser otro rol, pero por lo regular se conjuga en esta persona. Hace rato les comentaba, hay PMs que no se les asignó esa autoridad. El sponsor se encarga de explicar el caso de negocio al PM, para que sepa por qué necesita ese proyecto. Entonces, el sponsor se encarga de trabajar o iniciar la carta de proyecto. Una vez que asigna al PM, la continúa él. Por lo tanto, vamos a encontrar una primera descripción que inicia el sponsor, pero que refina el PM. Y el PM, ¿qué necesita? Pues necesita encontrar a los stakeholders. ¿A todos? No. Ahorita tiene que encontrar a los principales. ¿Quiénes son los principales afectados del resultado esperado? Clientes, usuarios, proveedores, competidores, todos aquellos que mencionamos hace ratito, por lo regular son stakeholders principales. Ya luego van apareciendo otros y van a seguir apareciendo durante toda la vida del proyecto para que no nos espantemos de que llegue uno ahí casi al final. Pero el PM tiene que esforzarse en encontrar aquellos que van a establecer esta parte, los requerimientos de alto nivel. Esta es una traducción que yo hice. En México le llamamos también necesidades. Estas necesidades luego también le llamamos requerimientos de alto nivel. Entonces habría que buscar el sinónimo aquí en Colombia, pero son aquellas necesidades que tiene la organización.
no las personas en función del puesto que están ocupando o en función de la característica que esperan del producto, no, sino la necesidad que se está buscando cumplir. También el PM tiene que hacer otras cosas, como lo es cuáles son los límites que no debe de rebasar. Un ejemplo, pues a lo mejor el proyecto se tiene que presupuestar con base en dólares, a lo mejor tiene que ocupar cierto método, modelo estándar para la construcción del producto o para la administración del proyecto, a lo mejor necesita ocupar cierto estándar de cierto organismo para cumplir cierta restricción de calidad, a lo mejor tiene que establecer ciertos lineamientos para los contratos que se van a afinar, etcétera, ¿no? Me avisan de mi tiempo, ¿sí? Sí. Porque luego me extiendo, ¿no? Ya se me generan a mis alumnos todos dormiditos ahí. Entonces, les digo que graben la clase y ya cuando tengan insomnio la ponen y ya, descansan muy bien en su casa. Bueno, entonces, otra cosa son los riesgos de alto nivel, ¿no? Un riesgo es un evento que tiene la probabilidad de ocurrir o no. No es un problema, ¿no? Un problema es que yo llegue mañana con mi esposa y me diga, ay, estoy embarazada, ¿no? Ese es un problema, ¿no? Ahí tengo que atenderlo, ¿no? Que sea muy distinto, que mi esposa me diga, a lo mejor estoy embarazada, ¿no? Esa es una probabilidad. ¿Aquí existen los Reyes Magos? ¿O existían? ¿Sí? Ok, bueno, entonces, los stakeholders lo que van a hacer es establecer un conjunto de requerimientos. Y es lo que yo le llamo la lista a los Reyes Magos. Piden y vuelven a pedir, ¿no? Así como ustedes lo hacían con sus papás. Pero no todo se puede hacer, porque todo tiene un costo. O hay un límite en tiempo para poderlo hacer. Entonces, ¿quién es el responsable de decir qué se hace y qué no se hace? No es el PM, es el sponsor. Entonces, el PM recolecta y el sponsor dice, lo que sí se va a hacer es esto. Los otros no. Ahí hay que tener cuidado porque se pueden generar riesgos, porque un requerimiento es un requerimiento que no se va a cumplir es una expectativa no cumplida. Entonces, ese stakeholder pues nos puede bloquear en algún momento del proyecto. Bueno, aquí hay otras cosas extrañas. A grosso modo, es todos los aspectos ambientales, internos y externos de la empresa, su base de conocimientos de cómo hacer las cosas. Hay una declaración del trabajo que está definida por el sponsor y hay muchos acuerdos, ¿no? O sea, hay un conjunto de reuniones que se hicieron y en esa reunión se tomó un acuerdo y ese acuerdo se firmó y le sirve al PM para empezar a generar la carta de proyecto y al fin estos acuerdos nos ayudan a identificar los stakeholders. Entonces, como pueden observar, es una manera muy sistemática o muy ordenada de iniciar un proyecto. Entonces, cuando yo no tengo experiencia, esto es muy valioso. ¿Por qué? Pues porque no tengo que estar inventando el hilo negro y pues ya tengo una manera de hacerlo. Y al final yo tengo una carta de proyecto que va a delimitar todo el esfuerzo que voy a... Esto, si se acuerdan, es en el modelo prescriptivo. ¿Cómo lo hacemos en el adaptativo? Vamos a poner una paginita en blanco, porque esto se los voy a dibujar. Me gustan los garabatos, como han visto. Me iba a morir de hambre siendo pintor, entonces así logro satisfacer esa necesidad profesional. Bueno, entonces, ¿qué sucede en un adaptativo? Esta es una forma, no es la única, porque hay muchas. En el adaptativo o ágil, por lo regular se tiene que definir un rol que se le denomina Product Owner. ¿Qué significa esto? Que es el dueño del producto. Es el que tiene la idea clara de qué es lo que espera del producto. Y vamos a representar ese producto o resultado con una cajita. Por lo regular es así. ¿Y qué es lo importante de este Product Owner? Que él tiene contacto con todos los usuarios que van a hacer uso o que necesitan ese resultado. Él lo representa y tan.
Y eso es muy ventajoso. ¿Por qué? Porque el líder de proyecto, pues ya nada más se tiene que comunicar con él. Y él le va a expresar qué es lo que necesita. Qué padre, ¿no? ¿Y por qué digo qué padre? Porque acá yo tenía que buscar a todos. Y tenía que tener reuniones, entrevistas o algún tipo de técnica de recolección de datos para que me dijera qué necesita. Entonces, en este modelo, ¿qué estoy haciendo? Estoy centralizando. Solo que tiene un pequeño problemita. Y que sucede mucho en México. No sé aquí. Resulta que luego tenemos a un tipo de sponsor que define a un product owner, pero no está capacitado. O es el que estaba desocupado. O es el primero que apareció después del salón, ¿no? Ah, tú no estás haciendo nada, vente para acá. Y entonces, pues sí tiene contacto con algunos, tiene un poco de conocimiento, salud. Ajá. Tiene un poco de conocimiento, creo que dije algo gracioso, ¿verdad? Ok, luego me platican. Y entonces, pues, ¿qué va a pasar? Que a él no le va a quedar claro qué necesita, cuáles son esos requerimientos específicos para ese producto, y entonces va a empezar a trabajar con base en suposiciones. Tanto en predictivo como en adaptativo, las suposiciones son lo más peligroso que podemos hacer, porque luego puedes estar haciendo cosas con base en una suposición y resulta que no era eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Si notan que es más simple, ¿no? O sea, no tengo que meterme tanto en esto. Ajá. Aquí lo necesito todo antes de planear. Aquí, en el adaptativo, puedo carecer de la información. ¿Por qué? Porque él tiene dudas y no sabe bien qué quiere. Entonces no importa, porque más adelante vamos a resolver esas dudas. Aquí no. Aquí necesito que el caso de negocio esté bien claro, al igual que esta declaración de trabajo. Esa es una de las principales diferencias. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora vamos con planeación. Ajá. Pero antes de que platique todo este chorizo, vamos a quitar esta hojita que no nos está sirviendo. Adiós. Vamos a comparar. Vamos a borrar tantito aquí. A ver qué tan observadoras son. ¿Lo regreso? ¿Quieren pistas? Eso es a propósito. ¿Esto tiene numeración? Sí. ¿Por qué? La planeación requiere de orden. Esto no es optativo. En el prescriptivo, primero tienes que hacer esto. Si ya lo hiciste, puedes hacer esto. Pero si no lo has terminado, esto es muy difícil de que lo hagas. Terminaste la finalización de requerimientos, ahora crea la definición del alcance. ¿Se nota? El PMI, aparte de ser el PMBOK, certifica a personas que se les pueda considerar especialistas en la administración de proyectos. De hecho, es una de las certificaciones más difíciles a nivel mundial. En algún momento una persona me decía, es tan difícil que cuando llegas a presentar el examen, te quitan la ropa, te ponen cámaras para asegurarse de que no estés copiando, ¿no? La verdad es que fue una mala broma, ¿no? Yo al principio lo dijo tan serio que sí le creí, ¿no? Dije, a lo mejor nada más nos dejan con ropa interior. Cuando yo lo presenté, pues tienes que ir con ropa muy sencilla, nada de relojes, nada de teléfonos celulares. Entonces, si los llevas, te dan un casillero para que los pongas y te presentas, te sientas, hay una computadora, hay una cámara que te está grabando.
Ujú. Y empiezas a hacer el examen, ¿no? Entonces tienes 4 horas para hacerlo, ¿no? Y si quieres ir al baño, pues puedes ir, pero se te quita, ese tiempo que te tardas sigue corriendo, ¿no? Y es bien interesante porque cuando terminas el examen, que casi todos terminan al mismo tiempo, pues notas la cara de frustración de los que no pasaron, que es como el 80% o más, y de los que sí pasaron, ¿no? Entonces, y aparte tienes que pagar, ¿no? Entonces imagínate pagar $500 para que lo repruebes, ¿no? Entonces, es bonito esa experiencia. ¿Y por qué les platico esto? Porque muchas de las preguntas que vienen en el examen tienen que ver con este orden. Ujú. Te van a preguntar, oye, el PM está haciendo esto, pero se equivocó. ¿Qué fue lo que no hizo anteriormente, no? Entonces tienes que ubicar, estaba haciendo esto, entonces lo que no hizo puede estar de aquí para adelante hacia atrás. O te puede preguntar, oye, ya terminó de hacer esto. Ajá. ¿Qué es lo que sigue? Ajá. Entonces, la respuesta está acá. Entonces, si a alguno de ustedes le llega a interesar en un futuro hacer este tipo de certificación, es bien importante que se aprendan esto en orden. No es optativo. Esta es, para mi criterio, una de las partes más difíciles, porque si no estás acostumbrado al vocabulario, pues luego te confundes. Y luego, dependiendo de la traducción, también te confunde. Bueno, entonces, ahora sí, después de esa pequeña anécdota, voy a explicarlo rápidamente. Entonces, aquí yo voy a tener una lista de requerimientos refinada. Esta es adicional a la que tenemos en la carta de proyecto. Tengo que definir el alcance, qué sí y qué no hago. No significa que todo lo voy a hacer yo. Tengo que establecer de lo que voy a hacer, qué voy a comprar. Vamos a ver si me sale. Tu bolsita de dinero. Entonces, en México, luego tenemos esa cultura de que, sí, que lo haga él, y ya me espero a ver qué sale, ¿no? Y ya me lo entrega y me entrega una cochinada, ¿no? Entonces, aquí no, aquí lo que tenemos que hacer es doble trabajo. Tengo que hacer un mini plan y darle seguimiento para que me entregue lo que yo necesito. Eso significa comprar. Tengo que determinar quién es el equipo de administración de proyectos. Entiéndase quién va a administrar el proyecto. Tengo que hacer una EDT. Un EDT no es otra cosa más que algo parecido a un organigrama, en donde pongo mi proyecto, lo divido en fases. Esas cajitas representan fases y cada fase tiene algo que se llama paquete de trabajo. Y ese paquete de trabajo es esencial, porque en ese paquete de trabajo yo voy a estimar actividades, duración, costo, calidad, requisitos, estándares y un montón de cosas que me van a permitir darle seguimiento al proyecto. Luego tengo que hacer una lista de actividades por cada paquete de trabajo, luego los tengo que secuenciar. Luego tengo que definir cuáles son los recursos que voy a definir, y aquí estamos hablando de las personitas, del dinero, del equipo, etcétera. Ya teniendo esto, estimo la duración. Y hace rato les hacía un ejemplo, ¿no? ¿Cómo estimo la duración? Me chupo el dedo y digo, termino mi tarea en 5 días, ¿no? Y pasa 4, 3, 2, 1 y dices, chin, es para mañana, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues me voy a monografías.com. Bueno, no sé si existe todavía eso. O ahora lo pido en ChatGPT, ¿no? Entonces, ahí pido, hazme un ensayo sobre la contabilidad financiera, ¿no? Estoy diciendo barbaridades, ¿eh? Bueno, entonces hay técnicas que nos permiten hacer estimaciones más precisas. Y lo que nos recomienda es que ocupemos por lo menos 2 para poderlas contrastar. Bueno, luego el camino crítico, no es el camino amarillo del Mago de Oz, sino el camino que tiene la mayor duración. ¿Y por qué será el camino crítico el camino que tiene la mayor duración? Muy simple, porque si una actividad de ese camino se atrasa, todo el proyecto se atrasó. Entonces es el que tengo que vigilar. Lo interesante de este camino crítico es que no es estático. Conforme van avanzando, pues van cambiando. Ok. Luego hago un calendario. ¿Quién va a hacer qué, en qué momento, en dónde, con qué? Hago un presupuesto. Ustedes son expertos en presupuestos, me imagino, ¿no?
¿O van a hacer? No, aquí no la sentí convencida. Ok, bueno, no importa. ¿Cuánto voy a gastar y cuándo voy a gastar? ¿Cuáles son los estándares y procesos que define la industria? Como les mencionaba, en software pues tenemos muchos estándares que se recomiendan seguir y de ahí a nosotros nos afecta mucho para esto. Tenemos otro aspecto que es el plan de mejora, de aquellos elementos que haya estimado de manera incorrecta o decisiones que haya tomado de manera incorrecta, cómo los que va a hacer cada una de esas personas, cómo me voy a comunicar. Aquí un tip, ¿no? Comunicación. Y muchas de las preguntas que vienen en el examen tienen relación con la comunicación, para saber si tú te sabes comunicar. Los riesgos, aquellos eventos que tienen cierta probabilidad de afectarnos negativa y positivamente. Por lo regular solo pensamos en riesgos negativos, pero también hay positivos. Son raros, pero existen. Y bueno, algo que luego pasa mucho en México es que esto no se hace. Y es cuando tenemos problemas con el presupuesto. Y esto les va a interesar mucho. ¿Por qué? Porque yo, al momento de definir un riesgo, tengo que estimar el costo que incurro en caso de que se presente. Y esto lo tengo que poner en mi presupuesto. Eso se llama reserva de contingencia en el PMBOK. Pero pues no soy genio, no soy adivino, no tengo mi botella mágica que me dice qué va a pasar mal. Y lo más probable es que no identifique todos los riesgos. Entonces tengo que considerar otro porcentaje para los riesgos no identificados. Eso se le denomina reserva de administración. Y en conjunto, los costos de mis paquetes de trabajo, más los riesgos de administración, y más la reserva de administración, más la reserva de contingencia, me da mi presupuesto. Eso también luego lo preguntan en el examen. Ok, perfecto. Y bueno, esto no pasa nada, si no lo vemos. Entonces pueden observar que es demasiado metódico. Ahora, vamos con el ágil. Por eso agregué mis hojitas, ¿no? Porque es más sencillo en el ágil. Entonces, tengo a mi Product Owner, que está bien feliz, que le dice a un líder de proyecto cuál es el producto con sus características. Por lo regular a esto le llaman DOD, o definición de hecho, o definition of done. Entonces él dice, ok, creo que entendí, ¿no? Y se reúne con su equipo de trabajo. Por aquí tenemos unas actrices, por aquí tenemos unos actores. Y les dice, chicos y chicas, el Product Owner o el dueño del producto nos está pidiendo esto. Ok, perfecto. Y aquí surge la pregunta, ¿qué es lo primero que quiere? Y esto suena extraño. A veces estamos muy acostumbrados a que debo de entregar el producto completo y hasta ahí termino. Pero no, aquí el enfoque es que puedo entregar un producto intermedio. A veces le llamamos prototipos. En negocios le llaman producto, aquí lo abrevió, mínimo viable. Algo que le permite evaluar al PO si está generando el valor que necesita. Y él diga, ah, sí, eso es lo que yo quiero. O que te diga, ¿qué crees? Te dije una tontería, ¿no? Entonces vamos a cambiar el producto o vamos a cambiar las características o el comportamiento del producto. Entonces, ¿este PO qué tiene que hacer? Pues nos va a entregar un conjunto de características o requerimientos, tienen diferentes nombres. Y el líder técnico o el líder, junto con el equipo, a veces le llaman team, le va a empezar a preguntar, ¿cuál es el más importante para tu organización? ¿Cuál es el que crees que nos va a dar más valor? Ah, este.
ok, vamos a hacer este. Y aquí interviene ellos y le empiezan a preguntar, ok, ¿te refieres a esto? Sí. ¿Te refieres a esto? No. Entonces, ¿qué es? Ok, eso que pides necesitaríamos hacer X, Y, Z, ¿no? O tendríamos que hacer A, B, C. O costaría tanto. Ajá. Perfecto. Ya quedó claro este y nos vamos con el segundo. Y se repite el proceso. Entonces van definiendo cuáles son las características más importantes y llega un momento en que le dice el team al PO, hasta ahí. Hasta ahí y tengo tiempo suficiente para entregarte un prototipo o un producto mínimo viable. Y bueno, y aquí viene la parte de planeación. De hecho, estamos haciendo planeación. Ellos van a definir cuál es la mejor manera de hacer las cosas. Ajá. Y no lo sabemos. ¿Por qué? Porque ellos son los expertos de cómo se hace esa característica o cómo se cumple esa característica. Entonces ellos van a definir su plan. En ciertos modelos ágiles esta planeación solo dura 4 horas y se ponen a trabajar. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Pues que se ahorran todo esto. Ahí ya lo perdí. Y aquí está. Se ahorran todo esto. ¿Ya vieron? ¿Cuál es la desventaja de este? Pues que necesitas conocer muchas cosas, técnicas, herramientas, ¿no? Entonces, si no las sabes, te va a costar mucho trabajo pasar de un punto a otro punto. La ventaja, tienes un cuerpo de conocimientos que te dice cómo hacerlo. Entonces, si no sabes, lo puedes ir a consultar, que es el Pinbook. Aquí. Ahí. ¿Cuál es la desventaja? Necesitas gente con talento, que sepa hacer las cosas. No tienes la oportunidad de irte a buscar cómo se hace. Ya tienes que saberlo. Entonces yo no puedo contratar gente con poca experiencia. Necesito gente o personas que sepan hacer las cosas. No sé si me estoy explicando. Entonces, cada uno pues, va a tener sus ventajas y sus desventajas y en algún momento a lo mejor los tenemos que combinar. Eso es lo que le llamamos híbrido. Bueno, por último, para que se den una idea, ¿en qué consiste el desarrollo del plan de dirección del proyecto? Tiene mínimo, al menos eso decía Pinbook 6, 9 planes. Aparte, puedes tener otros planes. Entonces, eso es lo que le da la complejidad a la versión 6. En la versión 7 casi no se menciona, pero se sigue preguntando. Entonces, si quieres presentar el examen, pues tienes que conocer la versión 7 y la versión 6. Y esto provocó que muchos se apresuraran a certificarse en versión 6 para que ya no les tocara la versión 7. Y bueno, cada 3 años te tienes que recertificar. O sea, no es algo que permanezca ahí infinito, sino que tienes que conjuntar ciertos, le llaman PDUs, que es conjunto de conocimientos técnicos de liderazgo y de aportación propiamente a la comunidad para que sigas la certificación. Y bueno, hasta aquí le dejo. No sé si hay tiempo para preguntas, comentarios o quejas. Espero que no. ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Seguros? Conste. Si no... Bueno, ¿alguna pregunta para el conferencista? ¿No? Entonces le damos las gracias, por favor, un fuerte aplauso al doctor. O fue muy claro o todos quedaron perdidos, pero algo se aprendió. Esta clase de proyecto, la verdad, como decía el doctor, es muy importante y lo digo por experiencia porque el Banco Mundial Internacional es el que certifica para PMI, ¿no es cierto? No, es el PMI. Quien certifica es el PMI, el Project Management Institute. De hecho, tiene su página y ahí pueden entrar. La certificación que yo hice pues requiere de cierta cantidad de horas, no me acuerdo cuántas serán, que más o menos son 3 años laborando, ¿no? Y aparte reunir cierta cantidad de cursos o capacitación. Pero hay otra dirigida a jóvenes, que solamente les pide, si no me recuerdo, su
tener cierto nivel de estudios y ciertas horas, que no se compara, y es menos costosa, entonces les ayuda, ¿no? Al menos en México, en el campo de la informática, ganamos más cuando estamos certificados, que cuando tenemos una maestría, ¿no? Entonces, es algo interesante. En la academia valgo más como maestro que como PMP, ¿no? Pero cuando salgo afuera, pues valgo más como PMP que como maestro. Entonces son cosas interesantes. Profesionalmente hablando, ¿verdad? Ok, sí, hay una preguntita. Gracias, buenas noches. Con la versión 7 del PMBOK, ¿hay algún tipo de variación en el enfoque? Se dice que, perdón, que el enfoque del PMI ha sido normalmente de competencias del saber, de hecho es un examen. ¿Es posible que lo haya ampliado a competencias del saber hacer, como de pronto los estándares europeos, o mantiene basado básicamente en el conocimiento, su perfil? Gracias. Aquí está. Ajá. Cuando llegó la versión 7, yo dije, ¿qué hicieron, no? Porque al menos, tal vez por mi formación como informático, estamos muy acostumbrados a adaptar procesos. Y es algo que... Esto no es algo que se tenga que implementar de manera estática, ¿no? Pero desgraciadamente luego no se entendía y lo implementaba tal cual aquí lo menciona, ¿no? Todo proyecto tiene que tener inicio, planeación, ejecución, pero no, o sea, lo que te dice la versión 6, antes de hacer esta parte, tú tienes que fijarte cuál es el ciclo de vida de tu producto. Ajá. Y ese ciclo de vida del producto van a determinar las etapas o fases de tu proyecto. Ajá. Y solo fíjate en cuáles necesitas hacer algo para que tu proyecto salga bien. Porque a lo mejor ya la empresa tiene una cultura y tiene ese conocimiento, ese know-how para hacerlo. Solo haz lo que te haga falta. También algo que influyó mucho, que fue la industria propiamente del software, fue que se empezaron a implementar modelos ágiles, que hay un montón. A lo mejor han escuchado de Scrum, ¿no? O también de XP, de Lean, etcétera. Y lo que empezaron a demostrar estos modelos, que ya lo mencionaba la versión 6, es haz lo que tengas que hacer para hacer tu resultado y modifícalo. Entonces, para tratar de compaginar lo que decía la versión 6 y adecuarse a los resultados buenos y rápidos que tienen los modelos ágiles, que aquí le llaman adaptativos, fue este cambio, en donde pues te tienes que fijar en el sistema para la entrega de valor. En otras palabras, tú tienes que comprender a tu negocio. Si observamos, aquí está enfocado más a que yo debo de conocer algo, y que lo tengo que ordenar de cierta manera para que genere un producto. Aquí no. Aquí lo que tengo que enfocarme es en aquello que me va a permitir vender más. Lo estoy resumiendo en palabras muy amplias. Y conforme a esto, vas a aplicar los principios. Aquí la forma en que lo esquematiza es ese ya no lo puedo poner porque tiene derechos de autor. Ahí me está haciendo cosas raras aquí. Pero pone como un tipo de... Se me fue el nombre de la figura geométrica. Todos están interrelacionados entre sí. Entonces, se enfoca más a ciertas habilidades, más que conocimientos, que debe de desempeñar el rol de administrador de proyectos. Aquí lo enfocaban mucho a una sola persona. Aquí ya lo están enfocando a que es como lo mencionaba al principio, un liderazgo compartido. No es algo que deba de ejercer nada más una sola persona, que sino dependiendo de la situación, cierta persona ocupa ese rol y se va a ejecutar conforme a su expertise o su experiencia. Y luego tiene la parte de dominios de desempeño. Aquí no lo expliqué tan profundo, pero el secretito está aquí en desempeño. Aquello que le puedo dar seguimiento. Cómo estoy construyendo las relaciones con mis stakeholders,
cómo estoy construyendo a mi equipo, cómo estoy dándole resultados de acuerdo al ciclo de vida que haya seleccionado, cómo va mi planeación. Entonces, no sé si lo notaron, estoy diciendo cómo va, ¿no? Entonces, para que yo pueda definir eso, pues necesito esta parte de medición. Se piensa que esto desaparece, pero no desapareció. Más bien se mandó a otra parte. Lo voy a poner. ¿Qué es esto? Ay, no tiene internet, perdón. Pero bueno, todo ese cuerpo de conocimientos que estaba en la versión 6 y que estaba en un libro, lo mandaron a un... Dije mal. Vamos a borrar todo. Supongamos que tú necesitas hacer algo sobre planificación. Ah, pues te vas a o sea, tienes que regresar al mismo. Por eso se volvió tan complejo. No es que lo haya separado, sino que lo complementó y lo trató de adecuar a este enfoque que se le está dando de la agilidad en los proyectos. A lo mejor han escuchado algo sobre los modelos de negocio. Entonces, a veces son mucho más ágiles que los planes de negocio, ya que el modelo de negocio pues lo que busca primero es determinar si mi idea es viable o no, antes de hacer un plan de mercadotecnia o una factibilidad financiera o un estudio legal, pues primero veo si se va a vender, ¿no? Y ya si creo que se va a vender, pues ahora sí me voy a detallar todos los aspectos de mi plan de negocio. Es algo semejante, no sé si me está explicando. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por su conocimiento. Y de parte de la Corporación Universitaria, un pequeño detalle, pues para que nos recuerde. Bueno, gracias a ustedes, muy amables.